En Colombia, lo que empezó como una manifestación pacífica el 28 de abril en rechazo a una reforma fiscal se transformó en una de las más graves protestas que ha vivido el gobierno del presidente Iván Duque. Vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo en Colombia con Hugo Vecino, periodista de NTN 24, quien nos toma la llamada desde Bogotá. ¿Qué tal, Hugo? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Tenemos a Hugo? Hola, Pascal. Ya te escucho, Hugo. Sí, Muchísimas todo gracias por bien. estar con nosotros. Hugo, No, gracias. quisiera pedirte que nos lleves de la mano, si puedo decirlo así, para entender exactamente cómo se originó lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo hoy en Colombia y qué consecuencias puede tener, hacia dónde puede ir. Pascal, así es. Hoy cumplimos 9 días de protesta social, de movilizaciones en toda Colombia. Diferentes ciudades se han volcado a las calles a protestar por la llamada reforma tributaria, una reforma que buscaba recaudar 23,4 billones de pesos, el equivalente en dólares a más o menos 6.300 millones de dólares. Pues esa reforma tributaria surgió en el gobierno Duque con dos objetivos. Ujú. El primero, resarcir los efectos de la pandemia y, como segunda medida, seguir las ayudas de tipo social. Se llamó Ley de Solidaridad Sostenible, pero tenía una serie de puntos que no le gustó a la gente en la clase media, que sería la más afectada. Porque, por ejemplo, se proponía subir el IVA al 19% a los servicios públicos, a los estratos más altos, pero también un impuesto de renta a las personas que ganan 2,5 millones de pesos, el equivalente a $660, masiva a otras cosas como funerarios, Ujú. compras en tecnología, bueno, y otra serie de elementos. Así que a la gente no le gustó mucho esto, porque realmente era una reforma que afectaría mucho el ingreso de la clase media y se volcó a las calles a protestar. Estas protestas pues derivaron en que el presidente de la República pidiera al Congreso retirar el documento y también pues costó la cabeza del ministro de Hacienda Carrasquilla. Pero las movilizaciones siguen en el país, la gente Ujú. sigue protestando por una reforma a la salud que se prevé podría también estar en curso y por la inconformidad general, Pascal, que hay en temas de empleo, de desarrollo y de pobreza. Hace unos días Sí. el DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, reveló que en Colombia hay 42,5% de la población está en condición de pobreza y el desplome de la economía es cercana al 7%, exactamente el 6,8% ha tenido en esa picada. Obviamente, todo lo que ha generado también la pandemia en el país ha tenido repercusiones fuertes. Digamos que esto está siendo una especie de catalizador para muchas inconformidades. Sí, absolutamente, Ujú. absolutamente. Hoy, como le decía al comienzo, es la 9ª fecha de movilizaciones y hay programadas varias de ellas, por lo menos 3, una que arrancó a las 8 de la mañana, hacia las 4:30 hay otra y a las 6 de la tarde movilizaciones, plantones y velatones en honor a las víctimas de esas protestas que ya se cuentan en más de por lo menos una veintena de personas han muerto y cerca de 800 o un poco más han resultado heridas. ¿Quiénes convocan? ¿Son organizaciones formales o es una convocatoria informal a través de redes sociales? ¿Cómo se da la convocatoria a estas movilizaciones, Hugo? Todas las fuerzas vivas del país, Pascal, centrales obreras, movimientos indígenas, movimientos de campesinos, Ujú. de transportistas, de mujeres, todas las personas en general se han volcado a las calles a protestar. Lo que habría que decir también, Pascal, importante acá es que la protesta social es totalmente aceptada y permitida en Colombia. La gente puede salir a hacer ese tipo de protestas y de movilizaciones. Pero aquí hemos visto también dentro de esas movilizaciones a grupos de personas que han intentado sembrar el terror y el pánico en las ciudades, Ujú. con armas de fuego, agrediendo a otras personas dentro de las movilizaciones, a la fuerza pública, generando esos enfrentamientos que ustedes han podido ver a través de las señales de las agencias internacionales. Ayer, por ejemplo, en Bogotá, en medio de la movilización en la Plaza de Bolívar, la plaza céntrica de la capital de la República, donde está el Congreso y donde está la alcaldía de Bogotá, pues se vio empañada la movilización cuando
un grupo de personas intentó tomarse a la fuerza y con violencia al Congreso. Vieron ustedes unas polisombras, que son esas telas negras que cubrían la fachada del Congreso para evitar daños y evitar grafitis. Intentaron quitarlas, las barreras de protección de la policía también las tumbaron y luego intentaban a fuerza de piedra llegar al Congreso. Ahí obviamente la policía actuó y con gases lacrimógenos logró disuadir a esas personas. Pero hay una situación tensa. Hoy Bogotá está un poco más tranquila, pero lo que se ha vivido en las noches anteriores, no solamente en Bogotá, sino en Cali, en el Valle del Cauca, que ha sido epicentro de las jornadas más duras y más violentas en el país durante esta movilización social. Estos grupos, digamos, violentos, ¿podríamos decir que es parte de la manifestación espontánea o hay algunos indicios de que se trata de grupos organizados? Pascal, el fiscal general de la Nación, Barbosa, dijo desde Cali que ya han encontrado pruebas que apuntan que detrás de las movilizaciones hay grupos o estructuras del narcotráfico, grupos o estructuras del ELN, que es el Ejército de Liberación Nacional, y grupos de las disidencias de las FARC. Estas tres estructuras estarían influenciando o apoyando de una u otra forma esas movilizaciones violentas o esos grupos o esos grupúsculos de personas que a través de estas acciones intentan desestabilizar las ciudades. Bueno, se parece un poco a lo que vimos en su momento en Chile, donde comenzó todo como una movilización pacífica también con razones para que la gente saliera a la calle y luego derivó pues en la destrucción de estaciones de metro y demás. Digamos, en Colombia se encuentran parecidos con lo que ocurrió en su momento en Chile. Sí, tendría parte de ese descontento social, de esa inconformidad que tiene la gente por las necesidades que hay. Y es precisamente lo que le están pidiendo al presidente Duque, que escuche a la gente, que realmente se ponga los zapatos del pueblo y que mire cuáles son las deficiencias que tiene la gente. Obviamente, Pascal, también decirlo, el pueblo colombiano está cansado de la clase política tradicional, con niveles de corrupción altísimos, donde ve que los servicios de salud son deficientes, el tema de la educación, del empleo también con muchas dificultades. Pues eso genera que la gente esté pidiendo que los gobiernos trabajen para las personas y no para beneficios de ellos, como ha pasado históricamente no solamente en nuestro país, sino en toda Latinoamérica. Así que tiene partidos, tiene rasgos con lo de Chile, y esperamos que las reuniones o los consensos que está adelantando el gobierno nacional, reuniéndose con diferentes gremios en el país, permita precisamente generar un consenso y lograr salir adelante. Escuchábamos hace algunos minutos a la alcaldesa de Bogotá decir que bueno, Bogotá había vivido uno de sus peores días y que una protesta que, digamos, no tiene un norte claro y se extiende por demasiado tiempo, se desvirtúa. ¿Cuál puede ser el futuro de estas movilizaciones, Hugo? Bueno, esperamos que con las reuniones que ya se adelantaron desde ayer, que se empiezan a adelantar desde ayer, la situación empiece a mejorar un poco. El gobierno de Iván Duque generó una agenda sobre lo fundamental, así la llamó, donde tiene 6 puntos básicos para empezar a trabajar. La vacunación masiva en Colombia, que ya en este momento supera los 5,3 millones de dosis aplicadas y que se ha visto interrumpida por todo este proceso de movilizaciones. El segundo punto es la reactivación económica segura, la no violencia, la protección a los más vulnerables, la estabilización de las finanzas públicas y la matrícula cero en materia de educación. Las reuniones empezaron ayer. Hoy también hay reuniones con magistrados, con alcaldes, y esas reuniones se van a extender hasta el próximo 20 de mayo, donde se van a escuchar a gobernadores, a líderes del Comité del Paro y a estudiantes, a líderes de partidos políticos, a transportadores, a acciones comunales y a gremios económicos. Incluso el presidente ha también llamado a que se unan a esas conversaciones a expresidentes que permitan generar los consensos que le permitan al país avanzar. Se espera, Pascal, que ya la jornada de hoy sea una jornada más pacífica sin tantas acciones violentas. El país hoy
precisamente está llorando la muerte de un joven que es reconocido como un líder de las marchas pacíficas en Pereira, una de las regiones también acá de Colombia, que recibió disparos por parte de personas armadas, desconocidos hasta este momento, y que tiene a ese joven con graves problemas neurológicos en un hospital de Pereira. Era una persona que marchaba pacíficamente, pero que recibió disparos, balas asesinas que nadie entiende en este momento y que se están buscando los responsables. Las autoridades están ofreciendo hasta 50 millones de pesos colombianos por quien dé información sobre las personas que habrían disparado y tienen en esta grave condición de salud a este joven Lucas Villa en la localidad de Pereira. Pues te agradezco mucho, Hugo. Vamos a estar pendientes de lo que sucede en Colombia. Gracias por tomar la llamada. Un abrazo desde México. Pascal, un abrazo desde Bogotá y cuídense mucho, por favor. Gracias, Hugo, vecino periodista de NTN 24 en Colombia.